Bueno, comenzamos con lo que es el servicio YAM. Básicamente, ¿qué es YAM? Bueno, YAM se lo denomina como Identity and Access Management. Básicamente lo que significa es que es un servicio sin costo o un servicio que la propia Amazon no te va a cobrar por utilizarlo, como puede ser otros servicios que sí tienen costo dependiendo de la funcionalidad. Básicamente lo que nos permite este servicio es poder gestionar y administrar los diferentes usuarios o grupos que van a conformar dentro de nuestra empresa eh, para poder acceder a esa información o esos servicios dentro de AWS. Básicamente, por ejemplo, cuando tenemos una empresa de software, normalmente lo que tenemos es un grupo de QA, un grupo de programadores o de desarrolladores, un grupo de DevOps, etcétera. Y después tenemos el grupo administrador o los que se encargan de cambiar estas cuentas o de cambiar los roles de estas cuentas o estos grupos, que eso sería los super admin, por así decirlo. Básicamente sería eso. Cada grupo nosotros le podemos dar con nuestra cuenta principal, que básicamente cuando nosotros nos creamos la cuenta en AWS, ya esa cuenta ya se le denomina como una cuenta root o cuenta principal, que esa es justamente la que vamos a utilizar para subir nuestros presupuestos, para subir todo el tema de lo que viene siendo los servicios que vamos a utilizar, para crear los usuarios como estamos viendo acá. O sea, esta cuenta es la que tiene que estar segura y la contraseña de esta cuenta la tienen que saber muy pocas personas porque con esta cuenta no todo el mundo tiene que acceder. Básicamente sería eso. Nosotros podemos crear y administrar otros usuarios que, bueno, otras personas que vayan entrando en la empresa y, bueno, nosotros le damos el acceso para que puedan utilizar estos servicios. Bueno, ahora vamos a hablar con el tema de cuáles son las funciones del IAM. Básicamente, lo que estuvimos hablando anteriormente nos va a poder permitir crear grupos, roles y a estos roles, mejor dicho, a estos grupos se le va a aplicar políticas, que puede sonar un poco confuso cuando uno habla de roles y políticas, ya lo vamos a ver más adelante, pero básicamente una política es como una especie de tipo o tipado o una información que tiene que cumplir sí o sí ese grupo o ese rol para que básicamente pueda manipular o no cierta información dentro de los servicios AWS. Después tenemos administrar lo que viene siendo los recursos y poder acceder a ellos. Un ejemplo puede ser cuando utilizamos las instancias de S2, que eso lo vamos a ver más adelante también. Y también definir las credenciales requeridas según el contexto. Por ejemplo, quién puede acceder a cierta información o servicio y quién no. Por otro lado, como les dije al principio de todo, la cuenta que nosotros tenemos, la primera cuenta que nosotros utilizamos o creamos en AWS es la cuenta root. Esta cuenta tiene acceso completo a todos los servicios y recursos de AWS, como le dije anteriormente, ya sea los datos de facturación, información personal, el tema de arquitectura y los componentes que tiene nuestra cuenta, por lo cual esta cuenta tiene que estar 100% segura y tiene que tener lo que viene siendo el MFA, que bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, que esto nos permite que podemos autenticarnos al utilizar esa cuenta con diferentes métodos para que, bueno, también sea más difícil hackearla o poder acceder fácilmente. Y evitar el hecho de que, por ejemplo, no sé, nos roben datos de tarjeta o nos implementen servicios que nos generen costos y costos muy elevados y eso nos provoque gastos innecesarios y, bueno, obviamente gastos que nosotros no teníamos previsto porque obviamente entró una persona en la cuenta y estuvo toqueteando cosas ahí. Así que bueno. Después, una forma más segura de administrar los datos. eh, Nosotros cuando creamos un usuario IAM con permisos de administrador, le estamos diciendo que bueno, este usuario va a poder hacer ciertas cosas
dentro de lo que viene siendo AWS. Después tenemos el usuario root, que es el que nosotros utilizamos para crear estos usuarios administradores. Que bueno, o sea, básicamente el usuario root es como si fuera Dios. Es el que crea absolutamente todo dentro de de la empresa o de AWS para esa sección y para ese usuario, o sea, en esa cuenta específica, no para todo el mundo. Básicamente sería eso. Después, guardar de manera segura las credenciales del usuario root, que es lo que estuvimos diciendo, y comience a usar el usuario con permisos de administrador. Bien, ahora vamos a hablar sobre el IAM Access Key. Eh, Esto es muy común en la hora de autenticarnos con el Access Key, principalmente cuando estamos, por ejemplo, utilizando el AWS CLI, que básicamente es compatible con las plataformas de nuestros sistemas operativos. Por ejemplo, nosotros instalamos este CLI en nuestra computadora, en nuestro sistema, y nosotros, por ejemplo, en el caso de estar utilizando Windows, levantamos el CMD y le mandamos un comando ahí de AWS, por ejemplo, para configurar el acceso que nos permite o nos proporciona la cuenta, como ya sea el Access Key ID o el Secret Access Key, que eso, bueno, son dos cosas que nos proporciona la cuenta y que nosotros a través de la terminal podemos autenticarnos mediante nuestro computador. Esto es muy útil no solamente para esto, sino también, por ejemplo, cuando estamos tratando de consumir una API, ya sea si somos programadores o desarrolladores, ya sea de back o de front, es muy típico utilizar este access key o secret key para, bueno, guardarlos en variables de entorno y, bueno, ahí puede hacer peticiones a lo que viene siendo nuestra cuenta de AWS, nuestro servicio que tenemos ahí implementado, por ejemplo, las funciones Lambda o entre otros servicios, que bueno, obviamente para poder nosotros acceder a ellos a través de manera local o manera en la forma de ya desplegar la aplicación, tenemos que, bueno, tener estos accesos. Básicamente sería esto a través de la línea de comando, como dice acá, pero bueno. Bueno, comenzamos con el tema de terminología propia del servicio y políticas. ¿Qué son las políticas? Bueno, la política en YAM es una forma de declarar de manera formal uno o varios permisos para un determinado grupo, usuario o rol en lo que viene siendo AWS y de esta forma garantizar la seguridad en nuestra compañía al utilizar AWS. Bueno, aparte de eso, las políticas autorizan las acciones que no o sí pueden realizarse mediante una entidad. Y aparte de eso, bueno, se pueden juntar una sola política a varias entidades. Y también una sola entidad puede tener varias políticas adjuntas. Un ejemplo, eh, en este caso tenemos, por ejemplo, que un usuario IAM puede tener tres políticas diferentes. Por ejemplo, puede utilizar la política de ES2, que lo que quiere decir es que nos permite utilizar el servicio ES2. Después tiene la política o los permisos para poder utilizar Redis. Y también tienen la política para poder utilizar S3, que estos son servicios que a este usuario se le está permitiendo poder utilizar. Aparte de eso, bueno, el usuario lo hace mediante o utiliza estos servicios a través de la consola de AWS o lo hace a través de la API de AWS. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una aplicación web, utilizamos esta API que nos proporciona AWS con la API Key y nosotros mediante esta API Key podemos acceder a toda la información de estos tres servicios que tiene en este caso el usuario este. Un ejemplo de una política o la forma como se expresa una política dentro de las redes informáticas es mediante lo que viene siendo formato JSON,
Básicamente es un objeto que, bueno, si ya saben programar, ya lo han visto bastante, así que lo más probable es que si están viendo este video ya saben programar, entonces no me quiero playar mucho con esto, pero bueno. Por ejemplo, dentro de la política tenemos diferentes propiedades, como por ejemplo la versión en la que básicamente se creó. Tenemos el estado, que dentro del estado tenemos el efecto que puede producir esta política, o mejor dicho, la acción. Después tenemos lo que viene siendo los recursos, la acción y bueno, el efecto, que es lo que ya estuve diciendo anteriormente. Esta información viaja, o este JSON viaja a través de un protocolo, ya puede ser HTTP, lo más probable es que sea HTTPS, porque bueno, nosotros estamos manipulando información del servidor que tiene AWS para por ejemplo, para nuestro sitio web. Entonces ahí estamos utilizando protocolo HTTPS. Por lo tanto, bueno, esta información viaja a través de ese protocolo y bueno, después hace todo el proceso de la red para poder traer información al usuario. Una vez que se implementa este JSON o esta política, el usuario ya tiene acceso completamente a esa sección. Bueno, vamos a hablar sobre tipos de políticas que tenemos. Tenemos las basadas a lo que viene siendo la identidad, como por ejemplo puede ser usuario, el grupo o el papel. Esto es lo que estuvimos viendo anteriormente. Básicamente lo que hacen es controlar acciones realizadas, recursos y condiciones que se requieren para estos ciertos usuarios o identidades. Después tenemos los tipos de políticas que, bueno, puede ser administrado por AWS, gestionado por el cliente o online. Y por otro lado tenemos las políticas basadas en recursos, que estos son políticas que ya vienen por defecto para ciertos recursos de AWS o servicios, como por ejemplo lo que viene siendo recursos de AWS como Amazon S3, Amazon Glacier y AWS KMS, que bueno, son otros servicios. Después tenemos lo que viene siendo controlan acciones permitidas por un director específico, condiciones que se requieren, son siempre políticas en línea y sin políticas basadas en recursos administrados por AWS. Por lo tanto, estas políticas o este tipo de políticas no están aplicadas a las identidades, ni a los grupos, ni a los usuarios, sino a los recursos, o sea, a los servicios. Bueno, ahora vamos a hablar de permisos. Básicamente, ¿qué es un permiso? Bueno, las políticas le brindan las oportunidades de ajustar los privilegios otorgados a los usuarios, grupos y roles de IAM. Básicamente, el permiso sería lo que está dentro de una política. Por lo tanto, lo que garantiza es que si se aplica esta política para una entidad, o un recurso, como estuvimos viendo anteriormente, que una política puede ser de recurso o de entidad. eh, bueno, este permiso va a ser permitido o denegado para diferentes tipos de usuarios o roles o entidades. Por ejemplo, en este caso, tenemos lo que viene siendo un ejemplo de, bueno, que una entidad fue denegado, después permitido, etc. Bueno, ahora vamos a hablar de grupos. Básicamente, ¿qué es un grupo? Bueno, un grupo es un conjunto de usuarios o entidades que el admin o superadmin o el administrador root de nuestra cuenta va a gestionar que estos ciertos grupos van a tener ciertos permisos y ciertas políticas. Por ejemplo, cuando hablamos de grupo de desarrolladores y grupo de tester, ambos grupos tienen ciertas políticas. Por ejemplo, el grupo de desarrolladores utiliza tres servicios, como puede ser S3, Redis y S2, como políticas. Y después el grupo de tester utiliza únicamente, por ejemplo, S3 y ES2.
¿Por qué no le hace falta utilizar RDS? Porque bueno, no van a estar gestionando ninguna base de datos ni nada por el estilo. Entonces lo que se hace es crear dos grupos diferentes. Entonces cuando viene un nuevo integrante desarrollador, lo meten dentro del grupo de desarrollador, le crean una cuenta y lo meten ahí. Y así con el test. Estos dos grupos están interconectados en sí porque obviamente como desarrollador, cuando uno implementa una nueva funcionalidad o una nueva implementación dentro de AWS, bueno, eso lo tiene que testear después lo que viene siendo el tester. Pero bueno, sería básicamente eso. Vamos a hablar sobre lo que viene siendo roles. ¿Qué es un rol en IAM? Bueno, un IAM role es una identidad de IAM que no está asociada en sí a un usuario de AWS, sino que bueno, este rol nos permite que un usuario o servicio pueda asumir dicho rol para obtener permisos de manera temporal y que nadie más pueda hacerlo. Puede sonar algo confuso, pero básicamente sería eso. El rol de IAM lo que hace es proporcionar a la entidad o el servicio esa capacidad de tener ese rol y poder utilizar ese rol a favor para, bueno, poder utilizar, por ejemplo, si sos una entidad, utilizar lo que viene siendo los permisos que tiene ese rol para utilizar otros servicios dentro de AWS. O sea, lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, el rol en sí no se crea para el usuario, sino que el rol ya está creado dentro de AWS y este rol nosotros simplemente se lo vinculamos a la entidad o al usuario. Lo mismo con el servidor o con servicio. No es que nosotros le creamos este rol dentro del servicio o dentro de la entidad. Así que bueno, sería básicamente eso. Ahora vamos a pasar a lo que viene siendo cómo crear en AWS en el panel, cómo hacer todo este tema que estuvimos viendo de roles, de grupos, cómo poder crear los grupos, cómo dar permisos, etcétera. Así que bueno, ahora vamos a pasar a la práctica. Bien, ya estamos dentro de lo que viene siendo el panel de AWS. Justamente acá en el buscador, obviamente a usted no le va a aparecer esto de una, sino que acá ustedes tienen que buscar YAM. Ponen acá YAM. Le va a aparecer esto, le van a clic acá y le va a aparecer el panel de administración, pero usted lo que tiene que hacer es dirigirse a la sección de grupos de usuarios, que es la intención de este video, para mostrar cómo se crea un grupo y cómo asignar usuarios a este grupo, roles, etcétera. Por ejemplo, en este caso tenemos, bueno, yo acá ya tenía creado tres grupos con los diferentes usuarios, los permisos que ya están definidos. Y bueno, acá ya te dice la tabla a la hora de creación, etcétera. Eh, Básicamente, si nosotros queremos crear un grupo para nuestra empresa, para nuestra compañía y poder gestionar como usuario principal la cantidad de grupos que tiene que haber, usuarios, etcétera. O sea, la cuenta que yo, por ejemplo, estoy utilizando ahora sería la root, porque es la que me permite crear grupos, políticas, etcétera. Va, políticas no, sino usuarios. Así que bueno, por ejemplo, nosotros le vamos a dar crear grupo. Acá nos pide crear el nombre del grupo. Por ejemplo, le podemos poner YouTube. Y después acá, bueno, acá nos dice agregar los usuarios. Acá en esta lista nos van a aparecer todos los usuarios que nosotros tenemos disponibles dentro de la cuenta, o sea, dentro de, ya sea de nuestra compañía. Y bueno, obviamente lo podemos seleccionar o no, pero como en este caso no voy a utilizar ninguno de estos tres, voy a crear otro aparte después, entonces no lo voy a estar utilizando. Y acá ya tenemos el tema de asociar las políticas a este grupo. Acuérdense que las políticas se asocian al grupo en sí para que, bueno, para que después los usuarios de este grupo tengan acceso y tengan esos permisos que tenga, por ejemplo, estas políticas. Como podemos ver, tenemos bastantes políticas. Tenemos la principal, que sería de administrador, acceso a administrador.
tenemos, por ejemplo, acceso o políticas de acceso a ciertos servicios, como por ejemplo API Gateway, eh, de todo un poco. Así que bueno, en este caso le voy a dar esta política y como yo les mostré anteriormente, el formato de esta política, acá nos pide, acá bueno, no es que nos pide, sino que podamos copiar el JSON. Básicamente el formato de la política es un JSON con la versión, el estado, el efecto, la acción y el recurso. Que bueno, por ejemplo, cuando nosotros tenemos este símbolo asterisco, lo que nos está diciendo es que nos trae absolutamente todo lo que tenga que ver con esta política, todos los permisos, y por lo tanto vamos a tener todos los permisos de administrador. Obviamente si nosotros lo creamos esto, o le cambiamos esto, mejor dicho, eh, no va a tener todos los permisos como en el caso de que, bueno, si le ponemos este asterisco, sí. Y bueno, podría ser útil a la hora de utilizar en nuestro sitio web o sistema, poder hacer cambios con este JSON o utilizar una interfaz, etcétera. Pero bueno, sería básicamente eso. Entonces les voy a crear grupo. Ahí se me está creando. Y como podemos ver ahí, me está tirando un alert porque no tiene ningún usuario registrado, no tiene ningún usuario vinculado a este grupo. Entonces para eso lo que vamos a hacer ahora es crear un usuario para este grupo. Así que bueno, vamos a comenzar. Nos vamos al apartado de usuarios, como podemos ver acá, en la administración de acceso, vamos a usuarios. Y acá, bueno, yo tengo 3 usuarios ya creados. Así que bueno, lo que voy a hacer es crear un usuario de cero. Acá, por ejemplo, voy a poner user YouTube. En este caso, eh, le vamos a dar acceso al usuario de consola de administración de AWS. En este caso le voy a poner, quiero crear un usuario de IAM. Y acá, bueno, ustedes van a poder utilizar una contraseña autogenerada por AWS o una contraseña creada por ustedes. Así que bueno, esta parte del video lo voy a adelantar. Le van a quitar en el caso de que usted, bueno, los usuarios deben crear una nueva contraseña en el siguiente inicio de sesión. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden poner. Y si no, bueno, no hay problema. Y por último le damos siguiente. Le damos siguiente. Y como podemos ver acá, ya se nos creó el usuario. Sería exactamente este. Va, perdón, me confundí ahí. Estos serían los grupos de los usuarios. Tenemos los 4 grupos bueno, los 3 que yo ya tenía y el grupo que yo ya creé. Y acá tenemos las opciones de permisos. Tenemos agregar al usuario a un grupo, copiar permisos o adjuntar políticas directamente. O sea, como le dije anteriormente, nosotros podemos implementar políticas a un grupo, pero también lo podemos hacer con los usuarios en sí. O sea, a uno solo le podemos dar directamente las políticas o los permisos. Pero como es ideal, normalmente si tenemos una empresa grande o una empresa mediana, creamos un grupo que directamente ese grupo tenga los permisos, chau, ¿no? Y ahí le agregamos los usuarios. Así que en ese caso ya le dejamos por defecto agregar usuario grupo y acá le voy a dar al grupo example YouTube. Entonces le voy a dar siguiente y como podemos ver acá en el panel de usuario, acá ya nos dice el nombre del usuario que creamos, el tipo de contraseña y bueno, si queremos restablecer la contraseña, que en este caso le puse que no, el resumen de los permisos o del grupo donde está dirigido. Y por último, le damos a crear usuario. Por último, ahí podemos ver el usuario que acabamos de crear. No me está apareciendo el grupo asignado porque tengo que recargar página. Ahora sí, ahí tenemos el grupo asignado y el usuario que creamos recientemente. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, tocamos ahí, le damos clic, ahí nos dice que el usuario está suscrito o está siguiendo al grupo Example YouTube. Así que bueno, esta sería la forma más sencilla de vincular un grupo o crear un grupo y vincular a un usuario a ese grupo.
y cómo crear un usuario en sí. Así que bueno,